Bueno, el día de hoy les voy a explicar los problemas 4, 5 y 6 de la evaluación de física sobre óptica y espejos convexos y cóncavos. Corta. En el ejercicio número 4 nos dan los siguientes factores. F, que sería frecuencia en cualquier ejercicio de física, pero en esta vez tenemos que tratar con puntos focales. F es el foco y en este caso mide 40 centímetros. La distancia del objeto no nos la dan, así que por lo tanto la tachamos como incógnita. La distancia de la imagen nos la dan, que en este caso es menos 20 centímetros al cuadrado. Después nos dan la altura del objeto, HO es altura, y este mide 4 centímetros. Y por otro lado tenemos la altura de la imagen, que también es incógnita, y a partir de eso tenemos que sacar si la imagen es invertida o derecha. Ahora, para poder sacar lo que sería la distancia del objeto, vamos a tomar en cuenta la fórmula de 1 sobre distancia de la imagen, igual a 1 sobre frecuencia o el foco, menos 1 sobre la distancia del objeto. Y eso lo vamos a convertir para que nos termine dando 1 sobre distancia del objeto sobre igual a 1 sobre distancia de la imagen por el foco. Eso, organizándolo mejor, que nos quedaría de esta forma. Y ahora reemplazamos valores dentro de la fórmula, que en este caso la distancia de la imagen es menos 20 y aquí el foco sería 40. Entonces, resolviendo esto nos da menos 2. Pero no nos puede quedar 1 sobre distancia del objeto. Tenemos que despejar distancia del objeto. Entonces lo que hacemos en este caso es pasar esto, como lo hicimos acá, a multiplicar. Y de aquí este menos 2 pasa a dividir. Y como estaba en negativo, pasa a ser positivo. Resolvemos esto y nos da 0,5 centímetros. Ahora vamos a hallar la altura de la imagen. La fórmula con la que tenemos que tomar es esta. Y tenemos altura de la imagen igual a altura del objeto por el foco sobre la distancia del objeto. Pero esto es un factor importante y es que antes de esta división se encuentra un signo menos. Este signo menos siempre tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de sacar la imagen, ya que esta nos va a decir si la imagen es derecha o invertida. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente reemplazar valores. 4 la altura del objeto por 40 que sería el foco y 0.5 que fue lo que nos dio la distancia del objeto. Y listo, y eso nos termina a dar menos 320. A partir de eso, ¿qué sacamos? Entonces, F igual a 40 centímetros, distancia del objeto 0.5 centímetros, distancia de la imagen 20 centímetros cuadrados, tenemos a la altura del objeto 4 centímetros, la altura de la imagen que es 320 centímetros al cuadrado y a partir de eso comenzamos a graficar. Se dibuja de esta manera ya que la curva, al tratarse de un espejo cóncavo, que de hecho el valor nos dio menos, el valor del foco es 40, por lo tanto es positivo, se nos dice de una vez que es cóncavo. A partir de eso ubicamos cerca de la terminación del espejo lo que sería el foco y el centro. Entonces de aquí ubicamos la imagen que sería más o menos a unos 4 centímetros de lo que sería el foco y de ahí comenzamos a trazar lo que serían las líneas. Una que pasa por el centro. Lo que tenemos que hacer es ya determinar lo que sería la imagen. De aquí, pues, al trazar y prolongar en este caso lo que serían las líneas de proyección de este objeto, podemos ver de que la imagen termina siendo derecha y que además termina fuera del espejo. Ahora para el ejercicio número 5 tenemos los siguientes datos. El foco no lo tenemos. La distancia del objeto es 6 centímetros. La distancia de la imagen la desconocemos. La altura del objeto es 8 centímetros. La altura de la imagen es 2 centímetros cuadrados. Y la imagen, pues como siempre va a ser de aquí en adelante, hay que determinar. Entonces ahora tenemos que ver con sacar la altura de la imagen. Volvemos y aplicamos otra vez la fórmula del ejercicio anterior, altura del objeto por el foco sobre la distancia del objeto y lo más importante, el menos que antecede toda esta división. Reemplazamos, pero en este caso sabemos que tenemos
la altura de la imagen, que es 2 centímetros al cuadrado. Entonces reemplazamos ahí y vemos que la única incógnita que tenemos es el foco. Por eso vamos a pasar toda esta división a este lado. Entonces aquí pasamos F, que estaba multiplicando, paso a dividir, y ahora dejamos esta F sola y pasamos este 2 aquí. Y eso nos quedaría así, 1 sobre el foco, igual a menos 8 sobre 6 menos 2. Y entonces resolvemos esto y nos da menos 2. Y como en el ejercicio anterior, tenemos que volver a despejar F. Y de nuevo nos da menos 2, pasamos esto a dividir y entonces nos termina dando un medio. Otra vez positivo. Y esto nuevamente nos da 0,5 centímetros. Y eso sería nuestro foco. Ahora lo que sería la distancia de la imagen, vamos a usarla con los valores que hallamos del foco y la que ya tenemos de la distancia del objeto, que es 6. Y eso lo reemplazamos. Listo, queda un medio sobre 0,5 menos un sexto y listo. Eso nos termina dando 1,83 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos lo que sería la distancia de la imagen. Y ahora pasamos a graficar. Cuando graficamos, tenemos que tener en cuenta lo que sería el valor del foco, que en este caso, como nos dio 0,5, pues en este caso nos está diciendo que es uno cóncavo, ya que el valor es positivo. Entonces comenzamos a graficar. Situamos el objeto, que sería nuestra flecha, a una distancia de 6 centímetros. Y ahora comenzamos a trazar lo que serían las líneas. Una que pase por el foco y otra que pase por el centro. A partir de esa intersección se forma la imagen y vemos que la imagen está invertida, pero que está dentro del espejo. Por lo tanto, el valor que nos dio acá de la altura de la imagen, como es positivo, aquí se confirma que lo que se forma es una imagen positiva. Y podemos determinar que es invertida y es real. Ahora con el ejercicio número 6 tenemos los siguientes datos. El foco lo desconocemos nuevamente, la distancia de la imagen es 16 centímetros, pero esta vez cúbicos. La distancia del objeto es 8 centímetros, la altura de la imagen 1 centímetro cúbico y la altura del objeto la desconocemos y la imagen pues tenemos que determinarla a partir de nuestras operaciones. Para poder determinar lo que sería el foco, volvemos y hacemos uso de lo que sería la fórmula de 1 sobre distancia de la imagen, y esta vez vamos a invertir todos los papeles. Ya 1 sobre el foco va a pasar para acá y 1 sobre la distancia de la imagen va a pasar para acá. Esto lo vamos a terminar dejando solo, y como esto antes era un menos, ahora va a ser positivo. Ahora reemplazamos los valores acá y queda 1 sobre 16 más 1 octavo. Eso lo resolvemos y nos da 3 sobre 16. Eso lo simplificamos y lo pasamos para acá. El 3 lo vamos, que estaba solito, no estaba haciendo nada, pasa aquí y lo pasamos a multiplicar. Y el 16 se va a quedar solo. El F lo pasamos aquí también a multiplicar. Y aquí queda menos 16, 3 por el foco. Pasamos el 3 para acá y se vuelve negativo al igual que el 16. Y esto lo resolvemos y nos da menos 5,3, que eso va a ser el valor de nuestro foco. Para la altura de la imagen volvemos y hacemos uso de la misma fórmula que se usó en anteriores problemas y reemplazamos, viendo que la única incógnita que tenemos es la altura del objeto. Eso se resuelve, se aparta lo que sería nuestra incógnita, altura del objeto, y nos queda 8 sobre 5,3, que en este caso aquí era menos, pero se pasó y ahora es más. Se resuelve eso y nos termina dando 1,5 centímetros. Pasamos a lo que sería graficar. Ya que nuestro foco nos había dado menos 5,3, sabemos que ahora nuestro espejo es convexo. Por lo tanto, el objeto va a estar por acá y nuestro espejo va a tener esta curvatura, mientras que su foco y su centro van a estar de este lado y no de este. De hecho, existe solamente una sola posición, que siempre va a ser esta para el objeto. Pero con los rayos va a pasar lo mismo que pasa con
los espejos cóncavos. Trazamos las líneas, una que pase por el centro y otra que pase por el foco. Y de allí vemos que nos sale una pequeña imagen que de hecho está dentro del espejo. Y vemos que está derecha. Por lo tanto, de aquí podemos terminar concluyendo esto. Menos 5,3 sería nuestro foco. La distancia de la imagen, 8 centímetros, 16 centímetros cuadrados sería nuestra distancia de la imagen. 1,5 sería la altura de nuestro objeto. Y la de nuestra imagen sería 1 centímetro cuadrado. Y concluimos que la imagen es derecha, como se evidencia acá, y es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque se encuentra de este lado del espejo. Si fuera real, estaría por fuera del espejo. Y listo, ya con esto concluiríamos lo que serían los últimos 3 ejemplos de la evaluación número 3 de física.